Bendiciones a cada uno en esta linda hora. Que Dios les bendiga y ese gran Dios todopoderoso esté derramando de sus ricas y abundantes bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. Un fuerte saludo para cada uno. Saludamos también a la familia Ministerio Fe Mueve Montaña, todos los miembros de nuestra congregación. Un fuerte saludo para cada uno. Dios les guarde, Dios les bendiga y la gracia del Dios Todopoderoso esté fluyendo sobre sus vidas. Hoy es un día especial y hoy vamos a compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Esperamos que cada uno pueda estar atento a la palabra del Señor y hoy pueda ser edificado con esta palabra que el Señor nos ha permitido en esta linda hora. Hoy yo quiero compartir con ustedes un tema, una generación en crisis. Este es un tiempo que estamos enfrentando mucha crisis a nivel de todo el mundo y debemos de estar ocupados en que la palabra de Dios, los hijos de Dios, todos los que amamos a Dios, no entremos en una crisis espiritual, sino que la palabra de Dios pueda correr, pueda ser manifestada, pueda ser glorificada. Hoy este día yo quiero compartir una escritura hermosa de la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 7 al versículo 10. La escritura nos dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Nuestro tema en este momento, ya decíamos, una generación en crisis. El pueblo de Israel sabía que había pecado contra Dios, pero ellos muchas veces lloraron delante de Dios. Ese llanto significa que es una actitud de dolor, una reacción de quebrantamiento, una actitud de arrepentimiento, de volverse a Dios. Ellos reconocían que habían pecado contra Dios, pero se arrepintieron y Dios les perdonó. Qué especial es poder saber que cuando hemos pecado contra Dios y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Recibir el perdón de Dios es algo especial, es algo precioso, que solamente lo podemos encontrar en Él. Y como ya leíamos los versículos anteriores, nos hablan de dos generaciones. Una generación que conoció a Dios, una generación que conoció las obras que Dios hizo con su pueblo. Conocían a Dios siendo glorificado en medio de ellos, las obras del Señor siendo manifestadas. Pero después que Josué murió y todos los ancianos que seguían a Josué también murieron. Y después de esta generación vino otra generación, dice el versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía
a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste. Por eso he titulado este tema, Una generación en crisis. Una generación que murió y la siguiente que no conoció a Dios. El versículo 7 del capítulo 3 nos lo confirma una vez más. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Vemos aquí una generación que fracasó en el intento de poder enseñar los principios y valores de la palabra del Señor a su siguiente generación, de poder amar a Dios, de poder seguir a Dios, poder servir al Señor con todo su corazón. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, dice la Escritura, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos versículos establecen un patrón entre la relación de la palabra del Señor y nuestra vida diaria. Vivir una vida enseñándole a nuestros hijos los mandamientos de la palabra de Dios y vivir cada día según los principios de la palabra de Dios. Los padres tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Esta es una asignación que Dios ha encargado a los padres. No la encargó a sus tíos, no la encargó a sus primos, se la encargó a sus padres. Así que padres, que usted me está escuchando hoy, yo le quiero decir, Dios le ha dado una responsabilidad para con cada uno de sus hijos en cuanto a la instrucción de la palabra de Dios. No pase por alto esa instrucción, porque sabe una cosa, cada año, cada día que el Señor le permite poderle enseñar a sus hijos, y usted no lo está tomando muy en serio, los días están pasando, el tiempo está pasando, está avanzando, sus hijos están creciendo y la palabra del Señor no está siendo enseñada. No pase por alto, por favor, se lo pido, porque los tiempos debemos aprovecharlos al máximo. Y ya no digamos con la instrucción de nuestros hijos, con la instrucción que ellos deben de recibir de la palabra de Dios. Ellos deben conocer a Dios. Nuestros hijos deben de conocer a Dios y el mejor ejemplo que ellos tienen de seguir a Dios, de poder servir a su Señor, es a través de sus padres, es a través de usted como padre, de usted como madre, poderle enseñar. En esta generación que nos habla la palabra de Dios, es triste poder saber que una generación se perdió porque no hubieron padres que instruyeran, no hubieron padres que enseñaran, que les hablaran de las obras, de los milagros que Dios había hecho en sus vidas. Es triste. Y por eso la Escritura nos habla ahora y nos narra de una generación en crisis. Yo le digo este día, no permita que su generación entre a una crisis de no conocer a Dios. Que su generación esté día a día conociendo al Señor, esté día a día creciendo en esa relación con su Señor, que ellos puedan conocer a Dios, que ellos puedan ser instruidos por la palabra de Dios, pero lo van a recibir de usted como padre, como madre. Es en casa. La palabra del Señor nos lo dice. Y nosotros
debemos estar atentos a poderlo hacer, estar dispuesto, tener esa voluntad para poderlo hacer. La verdad es que muchas veces es tentador empezar una tarea y después de un tiempo olvidarnos. Pero yo le digo en este momento, usted padre y usted madre, usted no puede cometer el error de olvidarse, de dejar a un lado la tarea, la responsabilidad de poder instruir a sus hijos. Usted tiene que tomar muy en serio esta responsabilidad. Esta responsabilidad le pertenece a usted y a mí como padres. Los hijos en casa pasan el mayor tiempo con sus padres. Algunos creen que la responsabilidad es de la maestra, el maestro de escuela dominical, o ya bien del pastor, pero los hijos pasan el mayor tiempo en casa con sus padres. Y hoy, en este tiempo que enfrentamos crisis a nivel de todo el mundo, hoy día los hijos están, la mayor parte de su tiempo, están con sus padres. Y sus padres son ese ejemplo que les servirá para ser instruido de la palabra del Señor. La primera tarea que usted tiene como padre es su relación con el Señor, amar a Dios con todo su corazón y poderla enseñar a sus hijos, poder enseñar a sus hijos a guardar la palabra de Dios en sus corazones. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice la Escritura: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire qué lindo. Aquí en este versículo incluye también a los abuelos, pero algo que no podemos pasar por alto es que para los padres es una responsabilidad hacerlo. Para los abuelos es un privilegio poderlo hacer. Ya para los abuelos no es responsabilidad de ellos enseñar, sino van a enseñar porque es un privilegio poderlo hacer con sus nietos. Así que, padres, tomemos muy en cuenta, tomemos muy en serio la instrucción de la palabra del Señor para la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios dice en Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo te aseguro que cada palabra, cada versículo bíblico que tú les enseñas a tus hijos allí en casa, ellos nunca lo van a olvidar. Siempre va a estar en sus corazones, siempre lo van a recordar, porque esos tiempos que invertimos con ellos, ellos siempre lo van a tener muy en mente, nunca se les olvidará. Los niños saben recordar muy bien los tiempos que invertimos en su niñez. Quiero compartir contigo otro versículo, Joel, capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura, versículo 3, de esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué nos enseña esto? Que la palabra del Señor debe ir de generación en generación, debe transcurrir, debe trasladarse a la siguiente generación. Y vemos entonces el vínculo principal de que la generación de hoy día debe conocer a Dios y la siguiente que viene debe conocer a Dios, y así sucesivamente la palabra de Dios debe correr de generación a generación. En el Nuevo Testamento, Jesús reprendió a sus discípulos en Mateo 19:14, cuando los discípulos trataron de rechazar a los niños, pero Jesús los recibió y los bendijo. Mire qué lindo, qué precioso. ¿Y qué lección aprendemos aquí? Aprendemos que como padres debemos traer nuestros hijos a Jesús, porque Él lo dijo: dejad a los niños venir a mí
y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que los niños debemos traerlos a Jesús, debemos traerlos al altar del Señor. Cada cuanto usted se reúne con sus niños y les dice: hijos, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces usted se reúne con sus hijos para tener tiempos de oración, tiempos que les permitan a ellos poder conectarse con el Padre Celestial, que ellos tengan esa relación directa con su Padre Celestial? Eso es precioso, que usted lo tome muy en cuenta. Padres, hagamos que nuestros hijos conozcan a Dios mediante su palabra, mediante su relación, mediante el ejemplo que nosotros le damos como padres a ellos. Que ellos nos vean orar, que ellos nos vean leer la palabra, que ellos nos vean memorizando la palabra del Señor, grabándola en nuestras mentes, en nuestros corazones. La voluntad de Dios es que cada familia sea preservada y que los padres asumamos este papel, asumamos esta responsabilidad. Ese es el deseo de Dios, responsabilidad ante Dios, para que los hijos reciban en su mente y su corazón el conocimiento bíblico de la palabra del Señor. Esta es una responsabilidad, Padre, y no podemos evadirla. Debemos tomarla muy en cuenta hoy, en este día. En Jueces 2:10 dice que otra generación no conocía a Dios. Qué triste que tu generación no sea esa generación que no conoce a Dios. Que tu generación sea la generación que conoce a Dios, que conoce la voluntad de Dios, que sabe escuchar a Dios. Que esa sea tu generación. Como no hubieron padres que instruyeran con la palabra del Señor, ¿sabes qué ocurrió? Sencillamente, como resultado, fue una generación que desconocía los principios de la palabra del Señor. ¡Qué triste! Y como resultado, trajo juicio sobre sí mismo. ¿Sabe una cosa, padre y madre que me está escuchando? Trabajemos duramente para que nuestros hijos no desconozcan la palabra, para que nuestros hijos no venga sobre ellos consecuencia, no venga sobre ellos juicio de Dios, sino que la poderosa mano de Dios esté sobre ellos, que conozcan la voluntad de Dios. Si rechazamos este deber, nuestra generación ignorará la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice que si nosotros no instruimos a nuestros hijos, se nos van a perder. Y yo no puedo creer que usted, como padre y como madre, usted no pueda tomar en serio esta responsabilidad, como es la instrucción de la palabra de Dios a sus hijos, para que ellos conozcan a Dios. Si no tomamos en serio esa responsabilidad, tristemente nuestra generación será destruida, no conocerá a Dios. Amado hermano, hermana que me escucha, quiero exhortarte en el nombre de Jesús a tomar muy en cuenta esta responsabilidad que el Señor nos ha asignado como padres, de enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos, de enseñar la grandeza de su obra salvadora con la cual Él nos ha salvado. No cometa ese error de dejar que sus hijos sean enseñados por el teléfono, por la computadora, por el televisor, que es lo que está de moda hoy día. Muchos padres no quieren bregar con sus hijos, no quieren invertir tiempo en sus hijos. Les ponen el televisor, les compran un teléfono para que ellos se distraigan. Grave error. La palabra del Señor nos enseña a que tomemos nosotros esa responsabilidad de ser nosotros los maestros, de poder enseñar a nuestros hijos. La responsabilidad es de nosotros como padres.
Somos nosotros los que pasamos el mayor tiempo con ellos. Somos nosotros los que somos el mejor ejemplo para ellos. Ellos ven cuando nosotros estamos orando. Ellos están viendo si estamos leyendo la palabra. Ellos están viendo si estamos memorizando la palabra del Señor. Yo te animo a que despiertes ahora que puedes hacerlo. Ahora que puedes instruir a tus hijos, ahora que le puedes decir a tus hijos, siéntate mi hijo acá, vamos a leer la palabra de Dios. Siéntate para recibir instrucción de la palabra de Dios. Es ahora. No esperes mañana, porque tú no sabes mañana si tienes la oportunidad de poderlo hacer. Hazlo ahora. Tus hijos necesitan escuchar a Dios. Tus hijos necesitan conocer a Dios. Necesitan conocer a ese Dios que obra, que hace milagros, a ese Dios maravilloso, a ese Dios todopoderoso. Necesitamos una generación portadora del mensaje de Dios, del mensaje de salvación, del mensaje de esperanza. Necesitamos esa generación bajo el poder del Espíritu Santo, pero esa generación necesita de padres responsables que tomen muy en serio la instrucción de la palabra del Señor, que ellos te reconozcan a ti como sus maestros bíblicos. Está bien que puedan reconocer a otros que les han enseñado la palabra del Señor, pero el mejor maestro que pueden recordar es tú como padre, como madre, que puedes enseñarle a tus hijos. Este deber debes tomarlo como una responsabilidad, como un deber solemne que el Señor nos permite enseñar su palabra a nuestros hijos. Este deber es suyo y es mío como padres y madres que el Señor nos ha dado, nos ha regalado hijos. Su palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tus hijos siempre van a recordar la palabra de Dios que tú como padre les has enseñado. Ellos van a recordar siempre ese tiempo de calidad que tú has invertido en ellos, enseñándoles la palabra de Dios. Tus hijos siempre van a recordar el primer versículo que les enseñaste, el primer canto que les enseñaste acerca de Dios. Enséñale de las maravillas del Señor. Enséñale de las obras de Dios. Enséñale principios, valores. Enséñale los mandamientos de la palabra del Señor que van a ir con ellos y van a ser hombres y mujeres bendecidos. En este tiempo necesitamos una generación portadora del mensaje de esperanza, del mensaje de salvación para esta humanidad que tanto lo necesita. Para ver hombres y mujeres envueltos en el poder de Dios, tienen que haber hombres y mujeres también que invierten tiempo en instruir la palabra de Dios en esos corazones. Cada vez que usted ve un hombre de Dios predicando en un altar, allí hay inversión de tiempo de muchas personas, madres que oran por sus hijos, madres que los instruyeron desde muy pequeño, padres que los bendicen, que los protegen a través de la palabra de Dios, padres que están siempre viendo que el reino de Dios sea establecido en el corazón de esos niños. Y como resultado se ve hombres y mujeres que glorifican a Dios, hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón. Yo te pido en el nombre del Señor que a tus hijos les inviertas tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Conviértete en ese maestro bíblico para tus hijos. Conviértete en ese maestro, en esa maestra bíblica para tus hijos. No permitas que el teléfono sea su maestro, que la computadora o el televisor sean sus maestros. Es un grave error poder hacer semejante cosa. Que seas tú el maestro de tus hijos. Instrúyelos con la palabra de Dios. Toma ese reto, toma esa responsabilidad para con ellos. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará por ellos? Hazlo ahora que puedes hacerlo. Ahora que tienes el tiempo de poderlo hacer, ahora que los tienes ahí en casa, recuerde que ellos van creciendo rápido y llegará el momento que vas a quererlo hacer, pero ya ellos ya no están en casa,
ya han formado su propia familia y ahora ellos tienen ese papel también de poder instruir a sus hijos. Así que te pido que por favor lo hagas ahora. Y si ya tus hijos crecieron, se fueron de casa, hazlo con tus nietos también. Hazlo con ellos como un privilegio que Dios te permite poder instruir a tus nietos. Es una bendición que tus nietos puedan recordar que su abuelito, su abuelita les enseña la palabra de Dios, que les enseñó un versículo bíblico. Eso es precioso, eso es maravilloso. Y sabe, tú vas a recibir galardones allá en el cielo por hacer esa obra maravillosa, por hacer esa obra preciosa. Hazlo en el nombre de Jesús. Quiero en esta hora poder orar por cada padre para que Dios les dé sabiduría. Dios nos dé cada día de su gracia para siempre estar instruyendo la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Yo quiero orar por ti esta hora y si tú sabes que no lo has estado haciendo, yo te pido en el nombre del Señor que le pidas perdón a Dios, te arrepientas y te vuelvas a Dios y comiences a hacer esa obra, esa misión que Dios te ha asignado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo clamo en este momento, Señor, en especial por cada padre, por cada madre, Señor, que tienen hijos pequeños. Oro, Señor, para que tú les des tu sabiduría, les des tu gracia, Señor, y que ellos, mi Dios, puedan tomar ese tiempo de poder instruir a sus hijos en tu palabra, Señor. Que ellos tomen ese tiempo para que sus hijos te conozcan a ti, Señor, que conozcan tu voluntad, Padre Santo. Oro por aquellos padres que ya sus hijos han crecido, ya son jóvenes, son adultos. Te pido, Dios, pero que aún están en sus casas, Señor. Te pido que ellos tomen ese tiempo, Señor, para que acerquen a sus hijos a tu reino, que los acerquen a tu presencia, mi Dios. Padre Celestial, que en cada familia, Señor, se tomen tiempos para orar, tiempos para leer tu palabra, Señor, tiempos para memorizar tu palabra, Padre amado, tiempos de ayunos, de oración, Señor. Oh maravilloso Dios, de manera que cada persona te conozca directamente, Señor, a ti. Oh precioso Dios, oro por aquellos padres que aún no te conocen, Señor. Padre mío, que en este momento ellos sientan una suma necesidad de entregarte a ti su corazón, Señor, y decirte, Señor, es momento de volverme a ti. Es momento de comenzar a enseñar, a instruir a mis hijos en tu palabra. Por lo tanto, vengo a ti y me humillo en tu presencia. Sí, Señor, yo oro por esos padres que hoy vienen a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Dios, mira a esos padres, Señor, que necesitan esa ayuda suya, mi Dios, que necesitan ese favor suyo, Dios mío, para instruir a sus hijos. Reconocen, Dios mío, que necesitan, Dios amado, la instrucción de tu palabra para dárselas a sus hijos, amado Señor. Padre de gloria, ven sobre ellos en este momento, ven sobre sus vidas, amado Dios, dales sabiduría, Señor, dales tu favor, dales conocimiento de la palabra, Señor, y que ahora urgentemente comiencen a hacerlo con sus hijos, Padre de gloria. Oh Señor bendito, revélate a sus vidas, Señor, revélate a ellos, Padre Santo. Oh Dios, que cada niño te conozca, Señor, desde su temprana edad, Dios mío. Que cada niño aprenda a hablar contigo, a orar, Señor, a comunicarse contigo, Padre amado. Que cada niño, Señor, te entregue su corazón, Dios bendito. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en cada familia, Señor. Que allí las familias se reúnan, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Celestial. Pido que guardes a cada familia, los cubras con tu sangre preciosa y que tu palabra siempre esté presente en cada uno, Señor. Te doy gracias en este momento, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Querida familia, que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé la sabiduría, te dé el poder de su Santo Espíritu, te dé ese tiempo en el cual tú puedas invertir para tus hijos y que tus hijos reciban la palabra de Dios de sus padres, que reciban la palabra de Dios direccionada a través de usted, que Dios los ha asignado como padre. Dios les bendiga a cada uno.